¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo tutorial de ARV Informática. Bienvenidos de nuevo a una nueva lección de este curso de desplegamiento de imágenes. Hasta ahora hemos descargado de forma totalmente legal de los servidores de Microsoft nuestro sistema operativo preferido, Windows 7, Windows 8, 8.1 o incluso el Windows 10. Pues bien, hemos modificado ya esa imagen ISO, nuestra distro, personalizándola a nuestros intereses, con un nombre de usuario, con una serie de características que nosotros queríamos. Y además hemos creado, o se ha creado, a través del programa NTLittle, un archivo denominado AutoAnatem, que es el que nos permite realizar el proceso de instalación desatendida de una máquina de Windows 7. Pues bien, veremos cómo lo podemos crear de forma más sencilla y además también cómo podemos aprovechar ese archivo AutoAnatem, si ya lo habéis creado, para realizar la instalación simultánea de muchos equipos informáticos. Y para ello necesitamos un servidor. Bien puede ser de Windows, bien puede ser de Linux. En este caso os voy a mostrar cómo realizarlo con Windows. Y para ello, pues os lo voy a hacer con el sistema operativo, con el servidor más actualizado, con Windows Server 2019. De todos modos, por supuesto, podéis utilizar el Windows Server 2012, Windows Server 2016 a vuestro criterio, puesto que prácticamente todo es idéntico. Pues bien, para la realización de esta práctica, como siempre, vamos a utilizar nuestro VirtualBox, nuestro programa favorito de creación de máquinas virtuales. Y para ello, una vez abierto nuestro programa, tendremos que acudir a la opción de nueva máquina. Pero para ello, recordar que vamos a necesitar sí o sí una imagen ISO de Windows Server. Vamos a descargarnos en primer lugar esa imagen del Windows Server 2019, totalmente legal. Para ello, abrimos nuestro navegador preferido. Bien puede ser, por ejemplo, en mi caso, el Google Chrome. Y puede ser cualquier otro, por supuesto. Y en la dirección, pues escribiríamos Windows Server, en la dirección de Google, a buscar Windows Server 2019 evaluación. Si ponéis otro tipo de palabras como Windows Server 2019 Microsoft o 2016 también vale, pues os va a encontrar perfectamente la página web de Microsoft para la descarga de ese servidor. Pues bien, la primera opción que veáis, prueba Windows Server 2019 en Microsoft Evaluation Center, o lo que es lo mismo, desde los propios servidores de Microsoft, nos va a permitir descargar la imagen ISO de Windows Server 2019. Sí, es un archivo, una imagen ISO para evaluarla, que nos va a permitir utilizarlo durante pues 180 días. Fijaros, podemos seleccionarlo a través de la descarga del archivo, a través de un programa Azure, a través de una ISO o a través de un disco duro virtual, VHD. Bien, nosotros vamos a utilizar nuestra imagen ISO para ver cómo realizar el proceso de instalación desde cero de nuestro Windows Server 2019. Una vez que le demos a continuar, veréis cómo nos va a salir un pequeño formulario donde tendremos que añadir el nombre, apellidos, nombre de la empresa, una dirección de correo y un número de teléfono de trabajo, así como el país. Hombre, nadie os va a rendir cuenta de la información que ahí vais a poner. Podéis poner datos realmente reales o si queréis, pues podéis inventaros, lo voy a decir con la letrita, con la boca pequeñita, os podéis inventar el número de teléfono y otra serie de datos. Bien, una vez seleccionado todas las opciones, le damos a continuar y automáticamente veréis como abajo a la izquierda se va a producir el proceso de descarga de nuestra imagen ISO Windows Server 2019. Bueno, pues descargamos nuestra imagen ISO, como digo. Una vez hecho eso, pues ya vamos a abrir precisamente lo que más nos interesa, que es a la creación de una nueva máquina virtual y su configuración.
Para ello, dentro de lo que es el programa VirtualBox, me voy a la máquina, le digo nueva máquina virtual, donde automáticamente se nos desplegará una nueva ventana con esta ventanita. Bien, vamos a moverla un poquito. Ahí la tenéis. Una nueva ventana de configuración de nuestra máquina virtual. Para ello, simplemente le vamos a añadir un nombre de la máquina virtual, Windows Server 2019. Si en algún momento ya hubierais creado alguna máquina virtual de Windows Server 2019 y le habéis puesto ese mismo nombre, cuidadito, ¿de acuerdo? Puesto que nunca puede haber dos máquinas con el mismo nombre, incluso que la hayamos borrado, ¿eh? Por lo tanto, Windows Server 2019-1, -2, -3, si queréis, es un buen truco de nombrarlas para, bueno, pues tener una referencia de lo que estamos instalando, ¿de acuerdo? Por supuesto, podéis poner el nombre que a vosotros os interese. De todos modos, en la versión sí es importante modificarla y añadir aquí Windows Server. Si tenemos en el momento que lo estáis haciendo un Windows Server 2019 añadido en el programa de VirtualBox, pues genial, lo añadís. En mi caso, la versión más actual que tengo es el Windows Server 2012. Me consta que actualmente podréis encontrar Windows 2000 Server 2016, pero como digo, si ya está actualizado vuestro VirtualBox y te aparece el Windows Server 2019, pues añadirlo. Siguiente, en mi caso yo tengo 32 GB de memoria, vamos a ampliarla en mi caso a los 8 GB de memoria. Si vosotros tenéis un PC con menor cantidad de memoria, 16 o 8, pues os recomiendo que utilicéis como máximo la mitad de esa memoria. Es decir, si tenemos un ordenador de 8 GB, no utilicéis más de 4 GB para la creación de esta máquina virtual. 2 GB, de todos modos, es más que suficiente para realizar el proceso de la instalación. Obviamente, cuanto más memoria le añadamos, le metamos, más rápido va a ir el proceso. Bien, le damos Next, siguiente, y a continuación me está diciendo que va a crear un disco duro virtual. 50 GB es más que suficiente. Creamos del tipo VDI y reservado dinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a medida que nosotros vayamos instalando en nuestro servidor, vayamos instalando los roles, vayamos instalando los distintos programas, el archivo imagen que se va a crear se va a ir expandiendo desde 0 bytes hasta los máximo de 50 gigabytes, que es el tamaño del disco que le vamos a añadir. Pero no necesariamente el archivo va a ser de 50 gigas. Si yo le pongo tamaño fijo, entonces ya sí que el archivo va a ocupar 50 gigas. Incluso aunque el disco duro tenga menos contenido. Reservado dinámicamente es la opción más óptima. Next, 50 gigas. Está bien. Y ya creamos nuestra máquina virtual. Bien, ahí la tenemos. Nuestra máquina virtual ya creada. Bien, una vez ya hecho esta máquina virtual, el siguiente paso sería configurar la máquina virtual. Puesto que vamos a necesitar en un futuro un segundo disco duro, ya lo vamos a ir añadiendo ahora mismo. Le vamos a decir para eso y vamos a calcar sobre el botón de configurar y de nuevo nos va a salir una nueva ventana. Os la voy a añadir ahora mismo. Que es esta que veis aquí. Bien, en esta máquina pues tenemos de momento, ahí lo podéis ver en el almacenamiento, pues un único disco duro. Bien, aquí lo veis. Tenemos un único CD-ROM, que lo tenemos que utilizar en un futuro. Pues ahora le vamos a añadir un segundo disco. Para ello, le vamos a dar a este botón que pone agregar disco duro. Le damos, le decimos crear nuevo disco duro, VDI, reservado dinámicamente, y por supuesto le vamos a reducir el tamaño de nuestro disco duro. No necesitamos tanto, con 20 gigas por ejemplo tenemos más que suficiente para realizar esta práctica. Si no tenéis incluso 20 gigas le podemos añadir un poquito menos, ¿eh? Creamos, bueno, el disco duro virtual lo podéis llamar como queráis, disco 1, creamos ese disco y veréis cómo automáticamente, una vez ya eliminado esta
configuración aparecerá Windows Server y disco 1, los dos discos duros conectados. Una vez hecho esta pequeña configuración de nuestros discos duros, nos vamos a pasar a la red. Y para ello veréis cómo en nuestro programa VirtualBox por defecto lo tendremos conectado de tipo NAT. ¿Qué quiere decir eso? Que la conexión a internet se va a nutrir, va a cogerla de nuestra máquina física. Pero no es lo que nos interesa. Nos interesa crear una red interna para probar nuestro servidor y nuestras máquinas virtuales. Para ello, de momento lo vamos a dejar en red interna y le vamos a indicar un nombre a nuestra red. Yo le voy a poner el nombre servidor. Recordad este nombre porque en las restantes máquinas que vayamos a crear lo vamos a necesitar. Le damos a aceptar. Esto quiere decir automáticamente que nuestra máquina virtual no tendrá no tendrá internet. Bien. Bueno, una vez hecho ya el proceso de configuración, pues la arrancamos. Le damos al botón de iniciar nuestra máquina virtual y nos aparecerá de nuevo la ventanita para arrancar. Ahí la tenéis. Bueno, y como vamos a trabajar ya con la máquina virtual, pues nuestro programa de VirtualBox lo podemos minimizar. Vamos pues a minimizarlo y vamos a añadir esta ventana en un tamaño un poquito más grande para que lo podáis observar nítidamente y mejor. Bueno, pues nos va a solicitar que añadamos una imagen ISO para proceder o realizar el proceso de instalación de nuestro Windows Server 2019. Recordad que en el paso anterior lo hemos descargado. Y para ello, bien podemos acudir a dispositivos, unidades ópticas y añadir esa imagen ISO, o bien podemos en la ventanita que nos aparece nueva, darle ahí para seleccionar la imagen. Bien, una vez hecho esto, reiniciamos nuestra máquina virtual, cargará la imagen ISO de nuestro Windows Server 2019 hasta que lleguemos a esta pantalla. Pues bien, aquí pues simplemente es indicar el teclado que queremos utilizar, en mi caso español. Por supuesto podéis utilizar el idioma que a vosotros preferáis y simplemente pues le damos a la opción de siguiente y ya tenemos la opción de instalar. En esta ventana, si en algún momento surgiera algún tipo de problemas, bien nos sirve para Windows 7, 8, Windows 10, cualquier sistema operativo tiene una ventana similar donde veréis abajo a la izquierda la opción de reparar el equipo. Si en algún momento determinado tenemos alguna dificultad para arrancar nuestro equipo, pues siempre con esta imagen ISO podremos reparar el equipo. Digo que vale para todos los sistemas operativos. En este caso nosotros estamos en Windows Server 2019. Continuamos con el proceso de instalación. Bueno, y este proceso de instalación pues le lleva aproximadamente 30 minutos, 40 minutos y nos va a pedir algunos serie de datos. Nos va a pedir algunos datos. Por lo tanto, pues voy a realizar y voy a pasar este vídeo de forma rápida, deteniéndome en aquellas cuestiones o preguntas que realice. Bueno, lo primero de todos, antes que nada, es seleccionar el tipo de sistema operativo que queramos. Windows Server 2019 se plantea en distintas versiones. Las más comunes son las estándar y la Data Center. La más extendida es la Data Center y en dos versiones las podemos instalar. Bien, una versión para expertos, si queréis, que es la opción de instalar nuestro servidor a través de o en un entorno de consola, sin entorno gráfico. Por lo tanto, la dificultad aumenta, mucho más complicado, puesto que el manejo, el proceso de instalación de los distintos roles, etcétera, se realiza todo por consola. Si no tenéis experiencia en el uso del Windows Server, os recomiendo encarecidamente que empecéis con un entorno gráfico. De todos modos, el día de mañana, si alguno se dedica a la administración de redes y por lo tanto va a utilizar el servidor, que sepáis que es mucho más útil
a realizarlo a través de la consola. ¿Por qué? Porque los recursos necesitados son mucho menos. Mucho menos. Bueno, nosotros lo hacemos con experiencia y vamos a escoger el data center por ser un poquito más completo. Le damos a siguiente y a partir de aquí, pues prácticamente como realizamos cualquier otro sistema operativo. Nos va a pedir que leamos la licencia a vuestro criterio. Aceptamos los términos, por supuesto, si no los aceptamos o no estamos de acuerdo con estas licencias, no nos va a dejar instalar nuestro sistema operativo. Siempre digo que al menos una vez, la licencia la deberíamos tener. Le damos a siguiente y nos da qué tipo de instalación deseamos. Tenemos dos opciones, una actualización, es decir, es actualizar, la misma palabra lo dice, es pasar un sistema operativo que ya tengamos a el Windows Server 2019. Puesto que es una máquina completamente nueva, no tenemos ningún tipo de sistema operativo instalado, pues simplemente pasamos a la opción de personalizada. Y en la opción de personalizada nos aparecerán los dos discos duros que tenemos añadidos en nuestro VirtualBox, el disco 0 y el disco 1. Simplemente vamos a realizar el proceso de instalación en nuestra unidad número 0, por ser un poco coherente, por tener también más espacio para su proceso de instalación. Bien, seleccionamos por lo tanto el disco 0, le damos siguiente y como cualquier otro sistema operativo, Windows 7, 8, 8.1, como digo, 10 también, pues comenzará a realizar la copia de todos los datos habidos que hay en nuestro CD-ROM a el disco duro. Va a volcarlo, ya lo ha realizado, lo realiza muy rápido y comienza la preparación de la instalación. Voy a pasar de forma rápida este proceso de instalación, deteniéndome en aquellos instantes en los que realice algún tipo de pregunta. Bueno, pues ya he llegado al 100% de la copia de archivos y continuamos pues con la instalación de las distintas actualizaciones. Ahí también veis, aprovecho para indicaros cómo abajo pues irá una barrita moviéndose y de color verde sobre blanco que irá indicando el nivel de la instalación o en qué apartado estamos en la instalación de nuestro Windows 7. Bien, un apunte muy importante y es que cuando realice toda la copia de archivos, cuando realice la instalación de las distintas actualizaciones, pues va a reiniciar la máquina. Ahí la tenéis, este reinicio de la máquina. Podéis forzarlo a reiniciar ahora, os podéis esperar los 15 segundos, pero bajo ningún concepto, a la hora de arrancar la nueva máquina, a la hora de reiniciar la nueva máquina, debéis de tocar nada. ¿Por qué? Porque va a arrancar contra el CD-ROM. Ahí lo veis. Bueno, pues la máquina ha reiniciado y de nuevo nos va a salir la carga de la máquina virtual con pues con esta página cargando precisamente y estando preparado para el funcionamiento correcto de la máquina. Bueno, cuando acabe este proceso, pues lo primero que nos va a pedir es la contraseña, ¿de acuerdo?, del administrador. En todo Windows Server tiene que haber sí o sí un usuario que es el administrador. Y además no le podemos cambiar inicialmente el nombre del administrador, así se llama, y le podemos poner un nombre. A efectos de nuestra práctica que estamos realizando, pues vamos a poner la clave ABC123. ABC123, la en mayúscula. Ahí. Bien. Y el punto. Bien, una vez realizado este proceso de instalación, tenemos que tener en cuenta la contraseña que hemos puesto a este administrador, porque la vamos a necesitar en varias ocasiones.
y además con el fin de no liarnos con distintos usuarios que vayamos a crear y distintas máquinas que vamos a crear, pues en todas ellas vamos a poner siempre ABC 123. Bueno, una vez realizado esta primera fase de la instalación, le damos a la opción de finalizar y dirá que ya se está finalizando la configuración de nuestra máquina server. Y voilà, ahí tenemos nuestra máquina Windows Server instalada. Fijaros cómo lo primero que debemos de dar es la opción de control alt suprimir para desbloquear la máquina. Para ello, a través de la máquina virtual, recordar que yo no puedo darle control al suprimir directamente en la máquina física, porque lo que estoy haciendo entonces es control al suprimir en mi máquina física. Necesito enviarle esa señal control al suprimir a la máquina virtual. Y para ello siempre hay una opción en entrada de nuestra máquina virtual para indicar a través del teclado que queremos controlar el suprimir. Bueno, una vez pulsado ahí, pues comienza ya el proceso de iniciación. Ahí. Ponemos la contraseña que todos ya sabemos, ABC123 punto, le damos intro y lo primero que va a hacer es tardar quizá un pelín más de lo normal en arrancar, sobre todo porque va a crear, es lo que está haciendo ahora mismo, un nuevo perfil de usuario. ¿Y qué es eso, un perfil de usuario? Bueno, pues un perfil de usuario es nuestro escritorio. Cada usuario que se loguee en un servidor va a tener un escritorio personalizado, va a tener unas características personalizadas. Y todo ese conjunto de características, de programas instalados, etcétera, es lo que denominamos perfil. Por lo tanto, en nuestro escritorio podremos verlo así para el administrador, pero podremos verlo de diferente manera para cualquier otro usuario que arranque de este servidor. Bueno, pues esto es el servidor, chicos. La instalación del proceso de nuestro servidor. Y ahora lo que nos queda es comenzar el proceso de arranque o de instalación de los distintos clones. Bien, lo primero que debemos hacer en todo momento, voy a ir añadiéndovos aquí la lista de cosas que debemos de ir haciendo. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, es cambiar el nombre del equipo. Ese es el primer paso que debemos hacer en todo momento. Si os dais cuenta, ahora está arrancando lo que es el entorno de la administración del servidor. Esto, si queréis, pues me decís no volver a mostrar. Lo cerramos. Este es el entorno donde nosotros vamos a ir configurando los distintos elementos. Lo primero que tenemos que ir es al servidor local y veréis cómo automáticamente nuestro nombre del equipo es un tanto raro. Tanto es así que se me hace complicado que nos lo memoricemos. Por lo tanto, lo primero que os aconsejo en todo caso es siempre cambiar el nombre del servidor. ¿Se puede hacer todo esto sin cambiar el nombre del servidor? Por supuesto. Pero entonces debemos recordar el nombre del equipo y el nombre NetBIOS que nos va a dar. Se va a complicar un poquito la cosa. Por lo tanto, pues lo cambiamos. Le damos aquí, simplemente, y en la nueva ventana que nos va a aparecer, pues modificamos, añadimos una descripción del equipo si queremos, servidor de prueba. Esto no es el nombre del equipo en sí, sino simplemente es una descripción de qué es o para qué sirve este servidor. Y aquí es donde ya tenemos que pinchar para cambiar el nombre del equipo. Cambiamos y le vamos a añadir, por ejemplo, el nombre servidor. Bien. Planteando que posteriormente este equipo lo vamos a añadir a un dominio, un controlador de dominio, va a ser un controlador de dominio, y por lo tanto todo equipo que pertenezca a un dominio va a tener una coletilla. Vamos a añadirle precisamente esa coletilla ahora. Podéis poner, si queréis, también servidor.clase.com. Es decir, ese clase.com va a ser nuestra coletilla. Todos los equipos que finalicen en clase.com
vamos a saber que pertenecen a nuestro dominio. Y para ello, aprovechando que tenemos que cambiar el nombre del equipo, le pulsamos la opción de más y ya le vamos a añadir ese sufijo del DNS. ¿Lo podríamos hacer después? Sí, pero ya que lo estamos cambiando ahora de nombre, mejor hacerlo. Para ello, le voy a añadir clase.com. Y muy importante, cambiar el sufijo principal cuando cambie la pertenencia del equipo. Es decir, que cuando este equipo pasa a ser de dominio, también se modifique el DNS. Fijaros el nombre del servidor, NetBIOS, servidor que nos aparece porque lo vamos a necesitar posterior. Bien, apuntarlo por ahí en un papel, si queréis, yo lo estoy apuntando también. Le damos a aceptar, y ahora, pues tiene que reiniciar, sí o sí. Cualquier otra cosa que hagamos sin reiniciar el equipo, a efectos prácticos, el nombre del equipo sigue llamando así. Por tanto, si yo instalo sin reiniciar el equipo, roles, vamos a tener un problema. Reiniciamos el equipo como aplicamos los cambios y le decimos reiniciar ahora. Nada de reiniciar más tarde. La máquina virtual reiniciará. Le lleva unos minutinos. Lo que os decía precisamente, presione cualquier tecla para iniciar desde el CD-ROM. Nada de nada, eso no hay que hacerlo nunca. Es más, yo os recomiendo que vayáis a dispositivo, unidades ópticas y eliminéis el disco de la unidad. Ya en realidad no lo vamos a necesitar. Y así no tenemos esa tentación, ese pequeño problema que puede haber al pulsar esa tecla. Bien, nos vamos a entrada. De nuevo, teclado, insertamos, control al suprimir y metemos la contraseña del administrador. Bueno, ya hemos hecho la primera de las fases, el cambio de nuestro nombre de equipo. Ahora la siguiente parte va a ser cambiar la dirección IP de nuestro equipo. Puesto que se trata de una de una máquina virtual, y se trata de, por lo tanto, una red interna, la dirección IP de este equipo pues va a ser un tanto inusual. Si nos vamos al servidor local, lo vamos a poder observar precisamente en esta parte de aquí. Cuando acabe, veréis cómo nos va a poner una dirección IPv4 asignada por DHCP. ¿Qué significa? Bueno, pues de alguna manera va a buscar alguna otra máquina virtual, máquina física, si queréis también, que pueda suministrar a este equipo una dirección. Está buscando a alguien que le asigne una dirección IP. Por defecto no la hay, no la tenemos, ni tenemos ningún servidor que asigne direcciones IP, ni tenemos una máquina física que nos la pueda asignar. Además, recordar que tenemos la red en interna. Por lo tanto, tenemos que asignarle una dirección IP fija. Nada de que alguien nos la asigne. La vamos a asignar nosotros voluntariamente. Como es una red interna, debemos de en primer lugar plantearnos qué tipo de red vamos a crear, cuántos equipos vamos a tener en nuestra red y recordar que siempre y cuando sea menor de 256, pues tendremos que realizar o crear una IP de clase C, 192.168 algo más. Sin embargo, si queremos montar una red con más de 256 equipos, ya tenemos que tirarnos una red de clase B, que como sabéis empieza por 170. Pues bien, aquí precisamente es donde vamos a cambiar nuestra conexión de red, nuestra dirección IP. Para ello pulsamos sobre el botón derecho, propiedades, y nos vamos al apartado de IPv4. Si queréis, por no tener mayor tipo de lío, podéis desconectar la opción de el IPv6. Que la dejéis conectado tampoco es indiferente, no va a molestar en absoluto, pero podéis dejarlo como IPv4 única y exclusiva. Una vez seleccionado esta opción, le damos a propiedades y tendremos que rellenar esta ventanita. Fijaros cómo, lo que os decía, está intentando obtener una IP de algún servidor, de algún sitio, de forma automática. No tenemos ningún servidor que le dé una dirección IP automáticamente. Por lo tanto, se la tenemos que asignar nosotros una IP. Por lo tanto, mi clase
o mi red va a ser la 192.168.0.0. Importante también que la podamos apuntar. Dirección IP que le voy a asignar entonces, 192.168.0 será nuestra dirección de red, y la parte de host, pues el 1 será para la puerta de enlace, nuestro router, y el 2 será para el primer servidor. Si tuviéramos más servidores o creáramos más servidores, punto 3, punto 4, etc. La máscara, la que viene por defecto, y la puerta de enlace, aún no tenemos ningún tipo de router. Podría haber en un futuro, por lo tanto vamos a seleccionar 192.168.0.1. Aún esa dirección IP no la tenemos, puesto que no tenemos ningún router, pero podemos dejarla ya configurada para un futuro. Servidor DNS. Bueno, pues en nuestro servidor DNS va a ser precisamente nuestro servidor. Por lo tanto, tendremos que incluir ahí la dirección IP 192.168.0.2, o lo que es lo mismo, la IP de este mismo equipo que estamos configurando. Otra opción también, si queréis en cierto modo ocultar a los distintos usuarios la IP del servidor, también, y que no tendréis nunca pérdida, será utilizar la dirección IP 127.0.0.1. Con esta dirección IP estáis siempre cubiertos y no tendréis problemas nunca de que os falle vuestra servidor DNS. Siempre y cuando, por supuesto, aquí configuréis el servidor DNS, que lo vamos a tener que hacer. Como servidor alternativo, podéis utilizar el que vosotros queráis, el de vuestra casa, si queréis, el de la máquina física, o pues uno que funciona en internet, que será los 4.8. Actualmente no tenemos internet, lo hemos desconectado, ¿vale? Solamente tenemos una tarjeta de red, en red interna no hay internet, por lo tanto este servidor DNS no va a funcionar. Pero pensando en un futuro, que sí vamos a incluir una segunda tarjeta de red, para conectar este servidor a internet, pues ya lo podemos configurar. Le damos a aceptar, cerramos, y veréis cómo va a cambiar esto de identificando y va a intentar encontrar nuestra red. Bien, si queréis en todo momento podéis darle a propiedades, podéis ver un poquito el estado en el que se encuentra todo esto. Veis que esto no ha cambiado, sigue exactamente igual. Podéis darle también a propiedades, estado, para ver las características de nuestra red. Fijaros que no tenemos internet porque hemos puesto red interna, y en detalles ahí nos da un pequeño resumen de la configuración de nuestra tarjeta. Dirección IP 192.168.0.2, correcto, y no está habilitado para recibir IP automática. Bueno, pues ya tenemos nuestro servidor con nuestra dirección IP. No os asustéis si aquí nos aparece. Tenemos que forzarlo un poquito dando la tecla F5 para que esta ventana se actualice. Bueno, un apunte también importante dentro de lo que es, si alguno no ha manejado nunca un servidor, importante tener en cuenta estas opciones que veis aquí en el centro, sobre todo esta que veis aquí de configuración de servidor o configuración de seguridad avanzada, mejorada de Internet Explorer, y está activado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si quisiéramos navegar en Internet, no nos va a dejar. Nos va a dar siempre un mensaje de warning. Tenemos que aceptar ese mensaje de warning para seguir avanzando en la página web. Pero cada vez que visitemos alguna página web, mensaje de warning. Aceptamos, podemos continuar, si queremos. ¿Para qué es? Bueno, pues es una medida de protección, de prevención, para evitar que cualquier usuario utilice el navegador de Internet para visitar páginas web, probablemente que pueden ser indeseables. ¿Vale? Esto es un servidor. Tiene que estar 24 horas del día, 365 días trabajando, normalmente. Por lo tanto, si empezamos a navegar y se nos puede colar algún virus, va a afectar no solamente a este equipo, sino a toda la red. Por lo tanto, en alguna manera tenemos que protegernos de que esto no suceda, y la mejor manera es evitar que naveguemos. Bien, por lo tanto, aquí tenemos nuestra configuración activada para evitar precisamente que naveguemos. ¿Lo podemos corregir? Sí, podemos decir que lo desactive para los administradores. De esa manera los administradores tendrán libertad en este servidor para navegar en Internet, y bloquearlos
para los resto de usuarios. Únicamente los administradores podríamos permitirle que navegara. De todos modos, no es recomendable, es dejarlo así. Si quisiéramos navegar en Internet, señores, a otro equipo cualquiera. Pero cuanto menos utilice Internet, mejor. ¿Va a poder hacer actualizaciones y todas esas cosas? Por supuesto que sí. ¿Vale? Estamos hablando de navegar por Internet. Bueno, fijaros también cómo aquí debajo nos va dando las distintas advertencias de errores que existan. ¿Vale? Ahí tenemos un error, por ejemplo, el DNS. Otra serie de errores que van apareciendo por aquí. Pero lo que más nos importa es ahora mismo en este apartado de la izquierda. Es nuestro panel de configuración. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, si nos vamos al apartado de servidores, de servicios de archivos y almacenamiento, pues dentro de lo que es el grupo de volúmenes, espera un poquito que nos cargue, pues veréis cómo por defecto vamos a tener un disco duro C y la unidad reservada. Si nos vamos al discos, veremos cómo en este caso vamos a tener un disco en formato desconocido. El primero lo va a formatear el servidor, Windows Server 2019. El segundo lo tenemos que preparar, inicializar nosotros. También se puede hacer durante el proceso de instalación de Windows Server 2019. Cuando nos salían los dos discos, podríamos seleccionar ese segundo disco, decirle formatear. Pero vamos a hacerlo desde aquí, botón derecho, simplemente, y le vamos a decir nuevo volumen para crear. Le decimos siguiente. Siguiente, solo hay un disco duro, en este caso a inicializar. Podemos darle todo el tamaño máximo que queramos. Siguiente, la letra que voy a utilizar es la unidad E. Disco C sería el sistema operativo, disco D sería el CD-ROM, disco E la unidad E. Si en algún momento determinado vosotros hicisteis este formateo de esta unidad en el proceso de instalación de Windows Server 2019, os aparecerá como unidad D y el CD-ROM como E. Tenerlo en cuenta. Bien, nuevo volumen, si queréis, pues yo voy a ponerle aquí de volumen WDS, porque va a ser la herramienta que vamos a utilizar para el proceso de desplegamiento de imágenes. WDS viene de las palabras Windows Deployment Service, servicios de desarrollo de Windows o de implementación de Windows. Bien, le damos siguiente y ya nos creará nuestro disco duro E. Bueno, pues una vez realizado el proceso de instalación de nuestro disco duro, recordar que aún no nos va a aparecer. Si vamos a equipo, ese disco unidad E no nos va a aparecer. ¿Por qué? Puesto que hay que reiniciar la máquina Windows Server y además tendremos que asignarle una nueva letra. Para eso simplemente pulso la tecla Alt F4, reiniciamos la máquina planeada y ahora le tenemos que decir al que pueda venir detrás, al administrador que venga detrás de nosotros, el por qué apagamos nuestra Windows Server 2010. Bien, pues vamos a poner aquí instalar nueva unidad. Aceptamos, veréis cómo la máquina se va a reiniciar automáticamente. Vamos a dejarle que arranque y una vez que el proceso de arranque pues avance y lleguemos a la ventana principal, pues de nuevo volvemos a darle en entrada control al suprimir, como siempre. Control al D, si queréis también, ¿vale? Bueno, pues ya le hemos dado, metemos la contraseña ABC123. Bueno, y ahora, una vez hecho esto, pues arrancará nuestro panel del servidor o el administrador del servidor. Fijaros cómo yo he reiniciado la máquina, pero aún la unidad E sigue sin aparecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy a lo que es el almacenamiento. Dentro de esta parte de la izquierda me voy de nuevo a el servicio de archivos y almacenamiento. Ahí lo tenéis. Le doy y ahora mismo, si os dais cuenta, si me voy al apartado de discos, ya sí que nuestra máquina virtual debería de reconocer los dos discos duros.
Este es el segundo disco duro, que ya está en un formato GPT, ya lo hemos formateado, botón derecho, y ahora tenemos que tener en cuenta, ahí está, si lo queremos desconectar o queremos restablecer el disco, lo que tenemos que hacer es añadirle una nueva letra a esta unidad. Para ello me voy a volúmenes, perdón. Me voy al apartado de volúmenes, donde veis ahí WDS, botón derecho y administrar letras de unidad y rutas de acceso. Pincho ahí y ahora, como veis, la letra de unidad en este caso está en ninguno. Tenemos que asignarle la letra E. Y ahora sí que será accesible ese disco en nuestro ordenador. Ahora sí que lo podremos ver. Cualquier disco que no tenga unidad lógica, que no tenga letra, no lo podremos visualizar. Es una forma de ocultarla. También así podremos ocultar o desocultar una parte. Le damos a agregar esa unidad, veréis como ya me aparece N, y ahora en discos sigue estando exactamente lo mismo. Bien, grupos de almacenamiento es para unir distintos grupos que no lo hemos trabajado ni lo vamos a trabajar. Bueno, veamos a ver si aparece realmente el disco E. Bueno, pues aquí está. Disco E. Ahora, dentro de este disco E, me voy a crear una carpeta con el fin de organizarlo un poquito. Botón derecho, nuevo, y una carpeta que se denomina WDS. Es ahí donde voy a meter toda la información de los archivos de configuración del desplegamiento de páginas. Bueno, ya tengo, por lo tanto, otro paso creado, que es la idea de realizar el proceso de instalación de nuestro disco, de nuestro segundo disco duro, y ya procedemos a el proceso de instalación de los distintos roles. Seguimos el orden que aquí arriba os muestro, y en primer lugar, pues vamos a ir, como siempre, a nuestros administradores del servidor. Es ahí donde vamos a trabajar siempre. Y ahora vamos a empezar a realizar el proceso de instalación de los distintos roles. Déjalo que cargue. ¿Qué orden? Pues en primer lugar debemos de instalar nuestro Active Directory, o lo que es lo mismo, el dominio. Para ello, los roles se instalan siempre desde el apartado de administración, de administrar, agregar roles y características. Esta ventana es una ventana tipo que nos dice lo que podemos realizar en nuestro proceso de instalación de roles y características. Si queréis la podéis omitir para que no salga nunca más. Siguientes de información. Y ahora ya vamos a realizar el proceso de instalación basada en de roles o de características. No vamos a utilizar para nada instalación en escritorio. Vamos a utilizar los roles. Siguiente. Si aquí tuviéramos más de un servidor podría aparecer incluso. Siguiente, solo tenemos uno. Siguiente. Y ahora tendremos que buscar lo que se denomina el servicios de dominio del Active Directory. Aquí lo tenéis marcado. Servicios de dominio del Active Directory. Pulso ahí. Bien, agregar esta característica. Siguiente. Panel de información. Los requisitos que se piden a la hora de realizar la instalación de un Active Directory. Fijaros cómo es importante mencionar que el Active Directory requiere la instalación de un servidor DNS. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy, muy importante. Vamos a ampliar un poco esta ventana para que lo podáis leer mejor. Bien, fijaros cómo dice que el Active Directory requiere la instalación de un servidor DNS en la red. Bueno, le damos siguiente y reiniciar automáticamente el servidor si fuera necesario. En este caso, bueno, instalar. No va a ser necesario, estamos instalando simplemente el rol, no lo estamos configurando, por lo tanto, de momento no va a ser necesario el reinicio de un equipo, pero esa opción siempre está muy bien porque si nos lleva un poquito de tiempo a realizar el proceso de instalación, pues nos podemos ir a tomar un café y así cuando acabe que reinicie el solito. Si no, está pendiente de que lo hagamos nosotros. Bueno, le llevo unos minutitos.
vamos a pasar unos minutinos, un par de minutos, 2-3 minutos, no le lleva mucho más el proceso de instalación de un Active Directory. Vamos a esperar, pues. Y recordamos que lo que estamos haciendo ahora es no configurando el Active Directory. Simplemente lo que estamos haciendo es instalando un rol. Instalando el rol del Active Directory. Posteriormente, tendremos que decirle que deseamos que este mismo servidor sea precisamente el controlador de dominio. Es decir, aquí estamos instalando el rol del controlador de dominio, si queréis, del Active Directory, pero luego le tenemos que decir, oye, que sea este equipo el que sea precisamente el que controle el dominio. Y a eso se le denomina promover un equipo como controlador del dominio. Lo vamos a ver enseguida cuando acabe el proceso de instalación de este Active Directory. Ahí va avanzando. Ya veis cómo en la barra azul nos va indicando precisamente cómo va el proceso. Y aquí en el panel de información pues nos va indicando un poco los pasos que va a ir haciendo. Bueno. Recordad pues que cuando acabe el proceso de instalación debemos de promover este equipo a controlador dominio. Y ojo, antes de instalar el resto de las opciones que por aquí os voy a ir mostrando, todas las demás roles, todas las demás cosas, siempre debemos de promover este equipo a controlador de dominio. Y también después de haber cambiado el nombre. Si promovemos este equipo antes de cambiar el nombre, con todo el proceso de instalación de los roles, la tenemos liada. En una máquina física normal podría tardar 2-3 minutos. Aquí en esta máquina virtual, pues obviamente le lleva un poquito más de tiempo, puesto que bueno, pues estamos utilizando menos memoria, obviamente. Bueno, pues aquí tenemos el apartado que nos dice promover este servidor al controlador del dominio. Si ahora no lo queréis hacer, no tenéis tiempo, lo queréis dejar para más tarde, o cerráis involuntariamente este equipo, esta ventana, que sepáis que siempre vais a tener este icono, aquí incluso con una advertencia, una notificación, si queréis, de que algo falta aquí en este proceso. Por lo tanto, si habéis cerrado la ventana anterior, dándole a promover este servidor, nos lleva al mismo sitio. Bueno, ¿y qué es lo que queremos opción? ¿Qué opciones tenemos que escoger aquí? Bueno, pues para empezar, como es un nuevo dominio, debemos de agregar un nuevo bosque. ¿Y qué es esto del nuevo bosque? Bueno, pues un bosque es un conjunto de dominios. Y vamos, por lo tanto, a crear un nuevo bosque con de momento un único dominio, el que vamos a crear. Por lo tanto, la parte es crear un nuevo bosque y crear un dominio dentro de ese bosque. Y si quisiéramos añadir posteriormente más dominios, lo podríamos hacer dentro de este bosque. Es decir, que un conjunto de dominios puede pertenecer a un bosque. Bueno, pues agregamos un nuevo bosque cuyo perfil va a ser, o cuyo dominio va a ser clase.com. Ese es precisamente ese sufijo que añadimos cuando cambiamos el nombre del equipo, clase.com. Continuamos con siguiente. Bien, ¿y ahora qué nos va a pedir? Bueno, pues ahora nos va a pedir una contraseña, en cierto modo, de respaldo de nuestro dominio. También del administrador de nuestro dominio. Esto lo podemos dejar por defecto. Todo esto. Y aquí es donde digo que tendremos que introducir una contraseña. Como una especie de restauración de si en algún momento determinado pues tenemos algún fallo dentro de nuestro dominio. Como una especie de seguridad. Bueno, pues contraseña ABC123. ABC123.
Le damos siguiente y ahora recordemos que en nuestro Active Directory a la hora de hacer el proceso de instalación nos decía que requería la instalación de un DNS. Ahora es lo que está haciendo, creando un nuevo DNS. Y se crea muy fácil, simplemente tendremos que darle siguiente. Nombre de dominio del NetBIOS. Va a analizar el nombre de nuestro equipo, de nuestro dominio también, y nos va a dar, pues en este caso, un nombre que él considera el más adecuado, el más cercano a el nombre de nuestro dominio, clase.com. Por lo tanto, el nombre que va a aparecer va a ser el de clase. Siguiente. Bueno, ya el proceso ya es muy sencillo, simplemente es aceptar lo que nos diga y todo sigue. Daros cuenta que lo que estamos haciendo, siguiente, es simplemente diciéndole a nuestro servidor que es precisamente el controlador del dominio. Bueno, aquí tenéis todas las opciones que tenemos, si los queremos revisar. También si queremos tenemos la opción de ver el script que se ejecuta. Si alguno es experto y quiere utilizar este script para utilizarlo a través de la consola, lo puede hacer perfectamente. E incluso lo puede adaptar modificando clase.com o clase a sus características. Y bueno, pues le damos siguiente. Y ahora ya sí que va a empezar a validar si el proceso de instalación del dominio es correcto, si lo deja. Y si es así, pues ya nos permitirá instalar. Tener en cuenta que este servidor o este Active Directory utiliza un puerto. No puede haber ningún otro rol que utilice el mismo puerto, si no va a haber conflicto. Bien, por lo tanto nos dirá que uno u otro. Bueno, empieza a verificar si el funcionamiento del controlador va a ser correcto o no. Nos va a lanzar algún warning, no tiene mayor importancia, pero lo importante es que no haya ningún tipo de error, de mensaje de error en esta ventana. Veis que ya hay un poco de warnings y ya nos dice precisamente que todas las comprobaciones de requisitos se realizaron correctamente y por lo tanto ya nos permite realizar el proceso de instalación. Si hubiera algún error no nos permitiría. Y ahora ya sí, que se tira ahí unos minutinos realizando este proceso de promoción de nuestro equipo como controlador de dominio. Y la primera pregunta que se me ocurre plantearos es, ¿qué es esto de un controlador de dominio? ¿Qué es un condominio? Bueno, pues un dominio es algo más que una red. Una red es un conjunto de equipos que compartes recursos, que compartes bases de datos, que compartes información y bien puede ser esta red con toda la información centralizada en un único servidor o bien puede ser nuestra red distribuida, es decir, con todos los recursos esparcidos, si queréis, a iguales, bueno, red a iguales se denomina, pues entre todos los PCs. Si todos los PCs tienen la misma prioridad, si cualquier PC puede guardar información de nuestra red, entonces estamos a ver una red entre iguales. Pero no es lo más utilizado, ni siquiera lo más óptimo. Lo mejor es una red centralizada donde toda la información, todos los recursos está en un servidor. Bueno, ya veis que ya se está empezando a crear las distintas particiones, los distintos esquemas. Y ya nos falta poquito ya para tener nuestro servidor promocionado. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso una vez que ya tengamos el promocionado nuestro servidor? Pues hay que reiniciar el equipo. Hay que reiniciar el equipo. ¿Para qué? Para que coja la información nueva de este equipo. Para que se implemente o se acabe de instalar nuestro DNS y nuestro Active Directory
de forma correcta. De todos modos, no vamos a tener opciones prácticamente, nos va a ir al reinicio del equipo sí o sí. Bueno, ya está configurando por último, aquí tenéis toda la información de lo que va apareciendo, configurando lo que es el servidor DNS. ¡Ojo! Tenemos agregado el Active Directory, tenemos agregado nuestro rol de DNS, ya lo incluso lo tenemos promocionado, este servidor, pero hay que configurar cosas, ¿eh? Bien, le damos cerrar y ya automáticamente va a reiniciar nuestro servidor y ya, ahora sí, siendo un controlador de dominio. ¿Y cómo vamos a ver que se trata de un controlador de dominio? Puesto que la ventana de inicio, la ventana de logueo a nuestro equipo va a cambiar. Fijaros cómo antes nos salía administrador, y nos ponía la contraseña. Bueno, pues ahora va a aparecer algo diferente. Va a aparecer nuestro nombre de NetBIOS / administrador. Y nos va a pedir una contraseña. Esa clase barra, ese nombre de nuestro dominio, es precisamente el nombre NetBIOS del dominio. Es precisamente el que nos va a permitir loguearnos contra el dominio. No contra el equipo local, sino contra un dominio. Vamos a ver que finalice. Ya veis que vuelve a aplicar la configuración de nuestro equipo. Y ahora, de nuevo, cuando acabe todo este proceso, tendremos que loguearnos de nuevo yendo a entrada, teclado, insertar control alt del. Control alt del o control alt suprimir, como vosotros prefiráis. Lo digo por si alguno está utilizando un portátil o está utilizando otro tipo en el que su equipo está utilizando otro equipo en el que aparezca la tecla suprimir, SUPR, en lugar de del. Bueno, vamos a dejar que acabe este proceso de aplicación, vamos a decirlo así, de la configuración del equipo. Le lleva unos minutinos, la verdad es que le lleva unos minutinos. Bien, pues ya tenemos aplicado los cambios. Como digo, vamos a entrada, teclado, insertar control al suprimir, control al del. Y ya veis cómo ahora aquí nos figura clase, nuestro nombre del dominio en clave NetBIOS. Clase barra administrador. Y ahora pues simplemente ponemos la contraseña ABC123. Que hemos marcado antes. Si en lugar de arrancar contra el dominio quisiéramos arrancar en local, tenéis la opción de pulsar otro usuario y ahora arrancaríamos en local. Bien, fijaros que aquí nos da una pista de cómo podemos iniciar en local o cómo podemos iniciar en dominio. Si ponemos servidor barra y un nombre del usuario, arrancaremos en local con ese nombre de usuario. Si ponemos el nombre de nuestro dominio, clase, barra y el nombre del usuario, arrancaremos contra el dominio. En mi caso, clase barra administrador, está bien, ABC123. La cuenta del administrador, cuanto menos lo utilicemos, mejor. ¿De acuerdo? Simplemente para utilizarlo para el proceso de instalación de los roles, lo que haga falta, pero a partir de ahí, intentar crear vosotros un usuario y abandonar, ¿de acuerdo?, esa opción del administrador. Bueno, vuelve a cargar el panel del administrador
Y ahora aquí a la izquierda empezarán a aparecer los distintos roles que hemos instalado, el Active Directory y nuestro servidor DNS. Bueno, pues los únicos servicios que ya no quedan, o roles que nos quedan por instalar, son el DHCP y nuestro WS. Servicios, roles que son necesarios para realizar nuestro desplegamiento. Cuando nosotros instalamos una nueva máquina virtual, vayamos a instalar una nueva máquina virtual, inicialmente le tenemos que asignar una dirección IP. Y eso se realiza a través de un servidor DHCP. Un servidor DHCP. Por lo tanto, hay que configurarlo, hay que instalarlo y hay que configurarlo. Vamos a ello, sigue cargando, va a aparecer aquí ya nuestros dos roles instalados, precisamente el del Active Directory y el del DNS. Y vamos a dejarlo que acabe. Tendríamos que ir al apartado de administrar, agregar nuevos roles. Si en algún momento determinado nos hemos equivocado porque hemos instalado un rol que no debiéramos, recordar que también en el apartado de administrar podemos quitar los distintos roles. Bueno, ya veis cómo aparece el Active Directory y aparece el DNS. Los configuraremos en el siguiente video tutorial, pero ahora vamos a acabar de instalar los distintos roles que nos quedan, que son el DHCP y el DNS. Agregar roles, siguiente, 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 y ahora buscamos servidor DHCP. En mi caso se encuentra aquí debajo. Ahí lo tenéis. Servidor DHCP. Agregar características. Siguiente, siguiente, siguiente. Si queremos podemos darle la opción de reiniciar automáticamente si una vez acabado de instalar el servidor DHCP lo requiere. Podemos darle. Le decimos que sí. Esto lo que hace es que si necesitara reiniciarse el equipo, que no es así, pues cuando acabe el proceso de instalación del servidor DHCP va a reiniciarlo automáticamente sin esperar a que el usuario le dé la orden. Bueno, realizamos el proceso de instalación, se instala relativamente rápido y no va a hacer falta reiniciar el equipo, pero lo que es más importante es que para instalar este servidor DHCP se requiere de nuevo el servidor DNS. Como ya lo tenemos instalado por el Active Directory, pues no debería de dar problemas ninguno. Si no instalamos correctamente el Active Directory o el DNS no está instalado, pues vamos a tener problemas en el proceso de instalación de este DHCP. ¿Y cómo vamos a saber que tenemos problemas? Pues muy sencillo. Cuando acabe el proceso de instalación, nos va a salir una nueva ventana donde aparecerá listo, listo, si es correcto, o listo, error. Si en algún momento determinado en alguna de las dos opciones nos da error, quiere decir que algo ha pasado. Vamos a ver. Vamos a dejar que acabe este proceso de instalación. De nuevo 3-4 minutinos, no mucho más. Recordad que todo lo que estamos haciendo, si queréis podéis exportar esta configuración, la podéis guardar. Ahí tenéis lo que se ha ejecutado o lo que se podría ejecutar desde la consola en lugar de hacerlo en un entorno gráfico. Bueno, ya veis que le lleva unos minutinos hacerlo. Y ahora os voy a enseñar precisamente esa ventana en donde nos dice si la instalación del DHCP es completa, está correcta o no. Recordad que aquí ahora estamos instalando el rol DHCP. Después tendremos que completar el proceso de instalación. Y para completar el proceso de instalación nos dice aquí completar la configuración del DHCP. También nos la va a marcar aquí. Bien, es una opción que hay que hacer después. Completamos esta configuración y ahora, después de siguiente, confirmamos, es cuando os aparece la ventanita que dice listo y listo.
Si aquí en algún momento determinado diera error, es decir, no está autorizado el servidor de HTTP, eso es debido a que el DNS es incorrecto. Bueno, nos lo da correcto. Chapó, chavales. Hemos conseguido hacer el proceso de instalación del DHCP. Y como siempre, nos aparecerá aquí a la izquierda. Y ahora por último vamos a hacer el proceso de instalación de nuestro WDS. Fijaros cómo ya nos empieza a dar error en el DHCP server diciendo que el servidor no está inicializado. Correcto, no es que ni siquiera está configurado. Lo tendremos que hacer en el siguiente video tutorial. Pero ahora vamos a ir a administrar, agregar rol y instalar el último de nuestro rol que nos falta, el WDS, o lo que es lo mismo, servicios de implementación de Windows. Para eso nos vamos aquí, servicios de implementación de Windows, lo marcamos, agregar características, servicios de implementación de Windows, no os equivoquéis. Siguiente, nos dice una pauta de lo que requiere este servicio de implementación. Ya veis que nos dice que requiere que estén indisponibles el DHCP y el DNS, lo acabamos de instalar. Por eso el WDS lo debemos de instalar al final del todo. Bien, primero hay que instalar DHCP y DNS. No hace falta configurarlos ahora, sino por lo menos tenerlos. Siguiente, reiniciamos si queréis de nuevo el equipo e instalamos. Y ahora, pues vuelve a realizar el proceso de instalación del WDS. ¿En dónde? ¿En qué carpeta va a instalar todo este servidor WDS? Bueno, pues se lo tendremos que indicar. Le tendremos que indicar dónde yo deseo instalar mi servidor WDS. Y para ello hemos creado, ¿os acordáis?, una carpeta WDS en la unidad lógica E. ¿Y por qué un nuevo disco duro? ¿Es necesario este paso? A ver, imprescindible no es. Podríamos hacerlo en el disco local C y crear ahí una carpeta WDS. Pero es mucho más óptimo realizarlo en un segundo disco duro. Es más, el propio servidor, cuando vayamos a utilizar el disco duro del sistema operativo, o lo que es lo mismo, el disco C, nos va a lanzar un mensaje de warning, de advertencia, diciendo, oye, no es muy recomendable utilizar el disco del sistema operativo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque si se daña el sistema operativo, se dañaría también el WDS. Bien, entonces es un poco lo que quiere decir. Eso, tener un poco en cuenta ese warning. Por eso nosotros hemos creado un segundo disco duro, hemos creado una carpeta ahí, WDS, donde instalaremos todos los archivos, programas necesarios para hacer. Bien, de hecho, podemos ya ir abriendo esa carpeta y podemos ir viendo a ver si se va instalando cosas aquí. De momento no hay nada instalado, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. No hay nada instalado, entre otras cosas, porque aún no le he dicho a la carpeta dónde tiene que hacerlo. Vamos a hacer precisamente. Cerramos y ya tenemos nuestro servidor WDS instalado, configurado. Quiero decir, configurado, metido el rol. ¿De acuerdo? Ya tenemos el Active Directory, ya tenemos el DHCP, en el orden correspondiente nuestro DNS, nuestro WDS. Ya tenemos, por lo tanto, todos los servicios, los roles que necesitamos para hacer nuestro desplegamiento de imágenes. Y con esto por hoy, yo creo que es más que suficiente. Ya hemos realizado el proceso de instalación de nuestro Windows Server. Lo dejamos por hoy y en el siguiente video tutorial ya empezaremos a configurar todos estos roles para ver cómo funciona. Bien, gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente video tutorial de ARV Informática. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.